La seguridad del crecimiento en Cristo. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. La puerta que conduce al creyente a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y de su amor tiene 3 llaves. La primera llave es la de su presencia ante el trono de la gracia para hablar con Dios libre y confiadamente por medio de la oración. La segunda es su espera ante su palabra para que Él nos hable y nos revele su divina voluntad y sus santos propósitos. La tercera no es el fervoroso y arrobador canto de las alabanzas, ni el despertar de las intensas emociones espirituales, por más maravillosas que sean estas experiencias, sino el cumplir calladamente los deberes diarios con corazón alegre y para la gloria de Dios. ¿Qué se requiere para que un niño crezca sano? El recibir a Cristo como Señor y Salvador es la decisión más importante de la vida. Dicho acto de fe da principio a una nueva vida, así como la vida física requiere de alimentos, aire, descanso y ejercicio, así también la vida espiritual requiere de ciertas condiciones para su crecimiento y desarrollo. El sustento para el bienestar espiritual está provisto en estas 5 bases del crecimiento en Cristo. Leer la Biblia equivale a comer. Orar equivale a beber. Congregarnos equivale a relacionarnos con los que nos rodean. Testificar equivale a hablar. Obedecer equivale a ejercer las disciplinas de la vida. Primer base del crecimiento cristiano. Para crecer debemos leer la Biblia. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Un estudio fue hecho recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, en el cual se estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos, de 8 a 80 años de edad. Ellos solamente querían ver cómo nosotros interactuamos con las Escrituras. Ellos descubrieron algo que se transformó en el principal descubrimiento del estudio. Pese a que no era lo que estaban buscando, este se convirtió en el punto principal. Cuando leemos la Biblia una vez por semana, esto pudiera ser el domingo cuando el pastor dice abran sus Biblias y escuchamos el mensaje una vez por semana, se notó un efecto casi insignificante en algunas áreas específicas de la vida, que más adelante explicaré mejor. 2 veces por semana, un efecto casi insignificante. Pero al leer 3 veces por semana, ocurrió un cambio en la reacción, como una pulsación. Algo ocurrió, como un pulsar. Pero el descubrimiento más importante es cuando leemos la Biblia 4 veces por semana, el efecto se potencializa de manera increíble. Lo más esperado sería 1 o 2, de forma gradual, el impacto y el efecto en mi vida, pero literalmente fue 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Muy bien, ahora me dejaste curioso. ¿Qué clase de comportamiento se está siendo afectado? El sentimiento de soledad cae un 30%. ¿Eso ocurre cuando lees la Biblia 4 veces por semana? Así es. Problemas de ira caen un 32%. Amargura en relaciones, matrimonios, relaciones con los hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. El sentimiento de parálisis espiritual. Si yo tuviera que elegir un área, cuando hablo con personas en las cuales ellas son sinceras, ¿cómo se sienten paralizadas espiritualmente? Y eso hace la pregunta, ¿cuánto tiempo inviertes en la palabra? Leyendo la Biblia 4 veces por semana o más, ese sentimiento decae 60%. La pornografía cae un 61% y eso es muy importante. Cuando miramos los hábitos positivos, el compartir la fe aumenta un 200%.
porque confías en la palabra de Dios. Un aumento de 230% del discipulado, y eso es increíble. Debemos ocuparnos en la lectura de la Biblia tanto como nos ocupamos de mantener nuestro cuerpo físico. Nadie pensaría pasarse un mes sin alimentos, porque si no, se debilita y enferma y se puede morir. Igual es en lo espiritual. Si descuidamos la lectura de la Biblia, nos enfermaremos espiritualmente y el pecado se manifestará en nuestras vidas. Número 1. La Biblia es nuestro alimento. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Número 2. Jesús dijo, no solo de pan vivirás. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 3. Es el deber de todo discípulo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Número 4. Debemos meditar en ella siempre. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Número 5. Debemos leer todos los días. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera, aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La Biblia es la palabra infalible inspirada por Dios, la única fuente de la verdad, la máxima, absoluta y única autoridad y norma del cristianismo. ¿Por qué la lectura de la Biblia es indispensable e insustituible para nuestro crecimiento espiritual? A pesar de que la Biblia sigue siendo y ha sido siempre, hoy por hoy, el libro de mayor venta en el mundo y que cada año supera por márgenes inalcanzables a cualquier otro libro publicado por muy famoso o popular que sea, y de que se estima que hay más de 15,000 millones de ejemplares bíblicos en el planeta Tierra, entre Biblias, Nuevos Testamentos, Salmos, Proverbios, Evangelios, libros individuales y porciones de la Biblia. A pesar de todo eso, la Biblia es el libro menos leído y menos conocido del mundo. Según los expertos, cerca del 80% de las Biblias que existen casi nunca son siquiera abiertas. De acuerdo a una encuesta nacional en Estados Unidos, entre los cristianos evangélicos, resultó que menos del 1% de los cristianos profesantes
que se reúnen regularmente todos los domingos y se identifican abiertamente como cristianos, ha leído la Biblia completa de Génesis a Apocalipsis, al menos una vez durante toda su vida. Y menos del 0.5% de ese 1% la lee al menos una vez cada año. Si tomáramos la población cristiana en México, estimada en 12 millones según el último censo del 2020, entonces menos de 120,000 cristianos habrían leído toda la Biblia al menos una vez en toda su vida, y de esos, menos de 1,200 cristianos leen la Biblia al menos una vez cada año. Eso es muy vergonzoso, porque solo se necesitan 70 horas para leer toda la Biblia de principio a fin. Si se leen 11 minutos diarios, se puede leer completa toda la Biblia en un año. Muchos cristianos creen erróneamente que porque oyen predicaciones los domingos y oyen predicaciones en audio y ven videos de enseñanzas y estudios bíblicos en internet y oyen alabanzas todo el día y leen muchos libros cristianos, ya con eso se están alimentando de la palabra de Dios y van a crecer espiritualmente. Pero no hay nada más equivocado que eso. El Espíritu Santo, por boca del apóstol Pedro, nos manda que deseemos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Adulterar significa alterar, modificar, diluir, agregar, mezclar a lo que ya se tiene, añadir a lo ya establecido, y se puede aplicar en sentido negativo y positivo. Si a la leche se le agrega agua, por ejemplo, se está adulterando negativamente. Pero si se le agrega chocolate, vainilla, plátano, etc., se está adulterando positivamente, pues se añaden cosas buenas y se fortifica la leche, se enriquece. Las falsas doctrinas, los libros, publicaciones y estudios entre comillas bíblicos de sectas falsas son leche espiritual adulterada negativamente, porque diluyen y demeritan la palabra de Dios, la pervierten. Pero las predicaciones, libros cristianos, estudios bíblicos de sana doctrina, cursos y enseñanzas bíblicas también son leche espiritual adulterada positivamente, porque enriquecen y fortalecen la Biblia. Sin embargo, si no leemos la Biblia tal cual, todo eso no produce crecimiento espiritual, a menos que estemos leyendo la Biblia tal como está escrita todos los días. Esto es, la leche espiritual no adulterada. Cada creyente debería leer toda la Biblia por lo menos una vez cada año y solo necesita 11 minutos diarios. Los que lo hacen crecen espiritualmente y después, obviamente, invierten más tiempo y la leen 2 veces o más por año. Si leemos 1 hora al día la Biblia, podremos leerla completa 5 veces cada año, y los beneficios son maravillosos y aumentan proporcionalmente al tiempo que nosotros invertimos en leer la Biblia. A medida que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ya que por ella crecemos para salvación si es que hemos gustado la benignidad del Señor, agrega el Espíritu Santo. La lectura constante de la Biblia o la falta de lectura explican claramente por qué la vida espiritual, emocional, familiar, económica, laboral, social y de salud están como están. Todo se puede resumir parafraseando Josué 1:8. Para los que sí leen la Biblia todos los días, nunca se aparta de tu boca la Biblia y la lees todos los días. Y de día y de noche meditas en la Biblia para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en la Biblia. Por eso haces prosperar tu camino y todo te sale bien. Pero para los que no la leen o son inconstantes o negligentes en leerla, se parafrasearía así: nunca está en tu boca la Biblia, no la lees todos los días, ni de día ni de noche meditas en la Biblia. Por eso no guardas ni haces conforme a todo lo que en la Biblia está escrito. Por eso haces desmejorar y empobrecer tu camino y todo te sale mal. ¿De cuál de los dos quieres ser?
¿De los que prosperan en su camino y todo les sale bien? ¿O de los que empobrecen su camino y todo les sale mal? Todo depende de si lees o no lees la Biblia todos los días. Segunda base del crecimiento cristiano. Para crecer debemos orar. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron 2 que declararon: este hombre dijo: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos: de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado!, exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. La oración
es la práctica de conversar y compartir todo con Dios, nuestro amante Padre Celestial. Nada puede sustituir a la oración. Mediante ella, el cristiano puede vencer los problemas. A menudo, los fracasos y problemas de carácter se explican por la falta de oración. Debemos orar precisamente cuando hay problemas, en vez de quejarnos y murmurar. Cristiano que ora, deja de pecar. Cristiano que peca, es porque dejó de orar. La oración es el repelente del pecado y el medio por el que la iglesia se edifica en la roca y el cristiano aviva su vida en el Espíritu Santo. En la negación de Pedro vemos que 1. Jesús ordenó que veláramos y oráramos. 2. Debemos orar para no entrar en tentación. 3. Pedro fracasó por no orar y negó a Jesús. 4. Cristo triunfó y se mantuvo de pie porque oró. ¿Por qué podemos asegurar que la oración es lo más importante en la vida cristiana? El Espíritu Santo nos dice por medio de Pablo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias ante todo. Empieza diciendo no que oremos, sino que ante todo que oremos. No es simplemente oren, es ante todo. Los exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nos exhorta ante todo, por encima de todo, antes que todo, antes de servir, antes de cantar, antes de predicar, antes de evangelizar, antes de estudiar la Biblia, antes de comer, antes de trabajar, antes de hacer ejercicio, ante todo. También manda el Espíritu Santo, oren sin cesar, oren en todo tiempo. De los más de 250 mandamientos que dio Jesús, el mandamiento que más veces repitió fue oren. Por eso Jesús dijo, velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y también aseguró, por tanto les digo, que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. ¿Por qué los cristianos nos consideramos derrotados con tanta frecuencia? La respuesta es, porque oramos tan poco. ¿Por qué los miembros de las iglesias que somos activos nos hallamos a menudo desalentados, alicaídos? La respuesta es porque oramos tan poco. ¿Por qué vemos a tan pocos que son traídos de las tinieblas a la luz por nuestro ministerio? Porque oramos tan poco. ¿Por qué nuestras iglesias no están ardiendo por el Señor? Porque oramos de veras con tan poca frecuencia. El Señor Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él tiene el mismo poder hoy que antes y que siempre. El Señor Jesús, nuestro amado Salvador, está deseoso de que los hombres sean salvos, hoy y siempre. El brazo de Dios no se ha acortado para salvar, pero Él no puede alargar este brazo a menos que nosotros oremos, que oremos más de verdad. Porque lo que mueve la mano de Dios, lo que desata el poder de Dios, es la oración. Podemos estar seguros de esto. El secreto de todos nuestros fracasos es el fallo de la oración privada. Lo repito, el secreto de todos nuestros fracasos es el fallo de la oración privada. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De hecho, se puede demostrar fácilmente que toda falta de éxito, o sea, todo fracaso en la vida espiritual y en la obra cristiana, es debido a la falta de oración. Se trate de calidad o de cantidad. A menos que oremos correctamente, no podemos vivir correctamente y no podemos servir correctamente. Esto puede parecer una exageración a primera vista, pero cuanto más pensamos en ello, a la luz de las Sagradas Escrituras, más nos convencemos de que se trata de una afirmación correcta.
No hay nada que tema tanto el diablo como la oración. Lo que quiere el diablo es impedirnos que oremos. Ese es su principal trabajo. El principal trabajo de los demonios y de Satanás es impedirnos orar. No le importa al diablo vernos hasta la coronilla trabajando en la obra, siempre y cuando no oremos. No tiene ningún temor incluso cuando nos ve estudiando la Biblia con diligencia, siempre y cuando dejemos de orar al hacerlo. Alguien ha dicho con sabiduría: Satanás se ríe de nuestros esfuerzos, se burla de nuestra prudencia, pero tiembla cuando oramos. No olvidemos nunca que la mayor cosa que podemos hacer por Dios, por nosotros, por nuestra familia y por el mundo es orar, porque podemos realizar mucho más con nuestras oraciones que con nuestras manos. La oración es omnipotente, puede hacer nada menos que todo lo que puede hacer Dios. Cuando nosotros oramos, Él obra. Todo rendimiento en el servicio es el resultado de la oración, de las oraciones del que obra o de aquellos que oran en favor suyo. Todos creemos que sabemos orar, pero quizá la mayoría deberíamos clamar como los discípulos hicieron un día: Señor, enséñanos a orar. Para crecer necesitamos orar. Tercera base del crecimiento cristiano: para crecer debemos congregarnos. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Las iglesias sencillas no son una iglesia encogida, sino más bien son una familia. Se parece más a una familia, donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana, entonces estamos cambiando de posición, convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas. Entonces tenemos que cerrar todo, preocuparnos por esas necesidades inmediatas. Algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela, donde hay una enseñanza que debe tomar lugar, y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios. Las iglesias en los hogares, también conocidas como iglesias sencillas, no significa reunirse solamente en un hogar. Esto es algo mucho más profundo que esa definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia. Yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional. Yo era el pastor de la iglesia, y lo que vimos como iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo, es una familia. Una relación de familia que dura 24 horas al día. Una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas y es entonces cuando empiezas a reunirte, pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús, ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pienso que Él simplemente quiere dar a entender que Él es la cabeza de su iglesia. La iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse, aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde 2 o 3 se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos, y literalmente esto invade cada aspecto de su vida. Debemos congregarnos para tener compañerismo, pasar tiempo y realizar actividades con otros que aman a Cristo. Los cristianos, como brasas de fuego, arden cuando están juntos. Cuando están separados, el fuego del entusiasmo desaparece. El compañerismo es vital para el crecimiento y el desarrollo cristiano saludable. ¿Qué es el compañerismo cristiano? Pablo dice en Romanos 12:5, también nosotros, siendo muchos,
Formamos un solo cuerpo y cada miembro está unido a todos los demás. Hace tiempo hubo una noticia lamentable acerca de Jim Shulkers, un residente de Winnipeg, Manitoba, Estados Unidos, que murió en su cama y permaneció allí muerto durante 2 años antes de que los vecinos en el mismo complejo de edificios lo descubrieran. El hombre vivió allí durante 20 años, pero nadie lo extrañó. ¿Por qué somos tan reacios a admitir nuestra necesidad de los unos por los otros? Existen 2 razones poderosas. Primero, nuestra cultura glorifica el individualismo. Admiramos la independencia, las personas autosuficientes, a las que parece que les va bien por su cuenta. Pero la triste verdad es que debajo de esa apariencia de confianza, por lo general hay una persona solitaria e insegura con un corazón lleno de dolor. La soledad es la enfermedad más común en el mundo. Sin embargo, continuamos fabricando paredes en lugar de puentes entre unos y otros. Segundo, somos orgullosos. Muchas personas, especialmente nosotros los hombres, consideramos que pedir ayuda o expresar una necesidad es admitir una debilidad. Pero no hay vergüenza alguna en necesitar a otros. Dios nos hizo de esa forma. Él quiere que sus hijos dependamos el uno del otro. Fuimos creados por Dios para relacionarnos. Nos formó Dios para tener compañerismo con la familia de Dios y fuimos creados para la comunidad. No es la voluntad que vayamos por la vida solos, incluso en el ambiente perfecto, sin pecado, en el Edén, siendo el rey de toda la tierra. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, en Génesis 2:18. Dios aborrece la soledad. Eso no quiere decir que todos se deban casar. Significa que todos necesitamos una familia espiritual, y es por eso que Dios creó la iglesia. Cuando Dios nos salva y nos adopta en su familia, Él interviene en nuestra vida con la vida de los demás creyentes. Ya no solo somos un creyente, somos alguien que pertenecemos, como dice 1 Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. La palabra cuerpo a menudo se usa para descubrir a un grupo de personas relacionados con un propósito. En la escuela, por ejemplo, se habla del cuerpo de estudiantes. Los líderes políticos forman el cuerpo legislativo, pero cuando Dios llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, Él piensa en personas donde cada persona está interrelacionada e interdependiente con la otra. Como lo dice Romanos 12:5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Al igual que las partes de cualquier cuerpo viviente, es imposible para los creyentes florecer sin los demás. Lo dice el versículo 21. El ojo no puede decirle a la mano: no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies: no los necesito. Debemos tener una relación de compañerismo en una iglesia para sobrevivir espiritualmente. Más que eso, necesitamos estar en una iglesia en casa en la que podamos amar y ser amados, servir y ser servidos, decirles a otros lo que estamos aprendiendo, lo que nos duele, lo que nos pasa, nuestras necesidades, nuestros fracasos, nuestros triunfos, y aprender de otros. Eso no lo podremos hacer por medio de una multitud o en un edificio eclesiástico. ¿Cómo entonces practicamos el compañerismo cristiano? El primer paso es admitir que nos necesitamos unos a otros, vivir como si nuestras vidas espirituales dependieran la una de la otra, porque es así. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Segundo, vivir en comunidad requiere humildad. Debemos continuamente recordarnos que nos pertenecemos unos a otros y nos necesitamos. Tercero, orar e interceder los unos por las necesidades de los otros. La oración es la más grande demostración de amor que existe en la Biblia. Y cuarto, no dejar de asistir a las reuniones
y pedir a Dios sabiduría para que nos diga cómo podemos obedecer su mandamiento de amarnos los unos a los otros de maneras prácticas y sencillas. Cuarta base del crecimiento en Cristo: para crecer debemos testificar. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Pienso que la iglesia en los hogares es el mejor vehículo para mover el reino de Dios alrededor del mundo, porque es fluido. Tengo gran pasión para ver este movimiento por todas partes, ya que es sencillo, no está destinado a una zona en particular, sino que está en donde tú estás, porque tú y yo somos la iglesia. Si estás en Pensilvania, la iglesia está allí. Si vas al trabajo, la iglesia está allí. Si vas a Florida, la iglesia está en la Florida. Donde quiera que estés, allí está la iglesia. Y ese es el reino que se está moviendo donde quiera que vamos, porque somos la iglesia. El movimiento de iglesia en las casas ya no tiene nada que ver más con sacar a los pecadores de su zona de comodidad para sentarlos en las bancas, sino más bien tiene que ver con ir donde están los perdidos y compartir el amor de Cristo. Cuando se planta una nueva iglesia, se alcanzan nuevos sitios donde están las personas, nuevas áreas, nuevas comunidades, nuevos círculos de influencia, lo que permite que la fe pase en todo momento, se expanda y continúe expandiéndose hacia afuera. La iglesia en los hogares está alcanzando el otro extremo. Nuestra gente está yendo a los sitios en donde están los bares y los mercados libres. Yo solía decirle a las personas: visiten mi iglesia, vengan a nuestras reuniones, y con esto pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, que estaba agradando por traer personas a la iglesia. Pero me di cuenta que Dios no me llamó para que trajese personas a la iglesia, sino que me llamó para que los enviara a hacer la obra del ministerio. Todas estas personas tienen un círculo de influencia, y cabe mencionar que esto no tiene que ver con que estas personas traigan gente a mi iglesia en casa, pero si así sucediera no sería malo. Esta estrategia tiene que ver con que la gente que se reúne en dichas iglesias pueda llevar su fe a otros sitios. ¿Cuál es la experiencia más maravillosa de tu vida? Lo más maravilloso de nuestra vida es de lo que más vamos a hablar. Un testigo es la persona que dice lo que ha visto y oído y comparte su experiencia personal. Cualquiera que tiene una relación vital con Cristo puede ser un testigo de Él. Testificar es el desbordamiento natural de la vida abundante. Como nuestra vida está llena de la presencia del Señor Jesús, no podemos evitar compartirlo con quienes tenemos contacto. Una vida cristiana es explosiva y contagiosa. ¿De qué manera podemos involucrarnos en alcanzar a otros para Cristo? La respuesta a esta pregunta es asociándonos con los hermanos de la iglesia para hacerlo, poniéndonos de acuerdo en la iglesia para alcanzar a otros para Cristo. Filipenses 1:27 dice Pablo: sabré que siguen firmes en un propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Hay poder en la asociación, y esto nunca es más verdadero que cuando estamos trabajando para hablarle al mundo acerca de Jesús. El evangelismo es siempre un esfuerzo de equipo, incluso en estos tiempos cuando pensamos que estamos trabajando solos.
La realidad es que cuando llevamos a alguien a Cristo, ya el Espíritu Santo ha estado trabajando en esa vida y otros creyentes también han estado ejerciendo sus influencias directa o indirectamente. Así como lo expresó el apóstol Pablo: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y dijo que debemos ser colaboradores al servicio de Dios, porque así como el rey Salomón dijo, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Ese es el valor de las iglesias en casas. Nos permiten trabajar codo a codo en nuestro esfuerzo por llevar a Cristo a nuestros amigos y a los miembros de la familia, como los 4 amigos que trajeron a su compañero paralítico a Jesús. Podemos sacar fortaleza y ánimo los unos de los otros mientras traemos nuestros amigos a Jesús. En efecto, si nunca hemos experimentado el privilegio y el gozo de ayudar a alguien a venir a Cristo, hoy puede ser un día decisivo en nuestra vida al comprender que podemos ayudar a traer a otras personas a Jesús como parte de un esfuerzo en equipo. No tenemos que hacer esto solo. La intención de Dios para nosotros es que trabajemos juntos, lado a lado. El primer paso a dar en la iglesia en casa es orar juntos. Antes de que comencemos a testificar, necesitamos orar. No podemos orar por las personas si no comenzamos por preocuparnos por ellas. Aquí hay 4 maneras en que la iglesia en casa puede orar por los amigos y miembros de la familia que no son creyentes. Primero, ora por una oportunidad de hablar acerca de Jesús. Pidámosle a Dios que nos dé una oportunidad de hablarle a otros acerca de Cristo e invitarlos a venir a la reunión de iglesia en casa. No tenemos que dudarlo, Dios contesta esa oración. Segundo, pidamos a Dios que prepare los corazones de los que procuramos alcanzar. ¿Saben cómo Dios ablanda los corazones? Él envía lluvia. Cada vez que alguien está pasando por una tormenta en la vida, sabremos que Dios está ablandando el corazón de esa persona. Tercero, pide a Dios también que ablande tu corazón. Digamos: Dios, seré honesto, a mí no me preocupan tanto las demás personas, me preocupo por mí mismo, me preocupo por mis planes y prioridades y mi familia. Pronto Dios llenará nuestro corazón con una carga, lo cual es una palabra antigua que significa que tu corazón ahora está tierno hacia las demás personas. Cuarto, pidamos que el mensaje del Evangelio se difunda rápidamente y se le reciba con honor, al igual a como ellos hicieron entre los primeros cristianos, en 2 de Tesalonicenses 3:1. Ahora, seamos ingeniosos en la manera en que la iglesia invitemos a las personas por las cuales estamos orando. Se puede hacer una cena, una parrillada, una noche para ver una película, una noche para juegos de postres, un desayuno de alcance, una cena. Las posibilidades son ilimitadas. La Biblia dice esto: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Por último, aquí hay una oración. Yo voy a hacer una oración. Ojalá y ahorita mismo la pueda hacer junto conmigo, que podemos usar palabras más, palabras menos en la iglesia en casa. Oremos, ore junto conmigo. Padre, queremos que tú uses nuestra iglesia para alcanzar a uno más para Cristo. Desarrolla, por favor, Padre, en nosotros una profunda preocupación por los que no conocen a tu Hijo Jesús y úrgenos a orar constantemente por la salvación de ellos. Sabemos que pagaste un alto precio para traernos a tu familia, Padre, y estamos de acuerdo contigo en que no hay nadie que no tenga esperanza o esté más allá del alcance de tu infinito amor. Guíanos mientras salimos a alcanzar en tu nombre y danos creatividad en nuestros métodos de alcance. Padre, te pedimos por fe que en los años siguientes nuestra iglesia en casa sea capaz de alcanzar a más de 20 personas para ti y las podamos discipular y enviarlas a repetir el proceso. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Quinta base para el crecimiento en Cristo:
Para crecer debemos obedecer a Dios. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. La clave para el crecimiento en la vida cristiana es obediencia completa y espontánea a la voluntad de Dios. De nada sirve conocer estas bases si no las aplicamos. Por eso, la obediencia es la base en el crecimiento cristiano. Desobedecer al único que verdaderamente nos ama y conoce lo que es mejor para nosotros es la más grande insensatez. ¿Cómo le podemos demostrar a Dios que lo amamos? Primera de Juan 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. En Juan 13, 34 y 35, Jesús dijo: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Le demostramos a Dios que lo amamos guardando los mandamientos de Jesús y amándonos los unos a los otros. El amor no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Dios nos dice que debemos decidir amar. Debemos amar a otros creyentes a pesar de cómo nos sintamos con respecto a ellos o cuán antipáticos parezcan ser. No importa lo difícil que esto sea, nosotros debemos activa, constante y profundamente amar a los creyentes que Dios trae a nuestras vidas, nuestras familias y nuestras iglesias en casa. Amar es un mandamiento. Nuestra decisión de amar es un acto de obediencia. Dios considera tan importante el amarnos los unos a los otros que nos dijo que debemos hacerlo en 1 de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta es una lección tan importante que el apóstol Juan constantemente describe el amor y la obediencia como sinónimos. Si amamos a Jesús, obedeceremos sus mandamientos. ¿Por qué la obediencia está relacionada con el amor? Porque refleja unidad entre los creyentes, una unidad de espíritu en nuestras familias e iglesias en casas que es básica para la obra del reino. Este es el mensaje que han oído desde el principio, dice Juan, que nos amemos los unos a los otros. Cristo derrota el mito de que el amor se basa en pensar cosas agradables o sentir emociones tiernas. Jesús lleva la definición del amor a un nivel más alto, donde la conducta y la creencia se combinan en una acción devota. El amor deja de ser un romance del patio de la escuela o una relación que dicta la compatibilidad. Por el contrario, el amor verdadero es y siempre ha sido el de una madre dando traspiés para llegar a la cuna de su bebé por quinta vez durante la noche, o el de un pasajero ofreciendo su lugar en un bote salvavidas para que alguien más del barco que se está hundiendo se salve. Amor es Cristo en la cruz, muriendo por nosotros, aunque todavía estemos perdidos en nuestros pecados. Jesús nos pide que veamos a las demás personas como hijos muy valiosos de Dios, que bien valen la inversión de nuestro tiempo, atención y energía. Jesús enseñó que el crecimiento espiritual se asemeja al crecimiento natural. Así como la vida física inicia con el nacimiento, así la vida espiritual inicia con el nuevo nacimiento. De acuerdo a las enseñanzas de Jesús, hay 5 niveles de desarrollo espiritual en los cuales debemos crecer. Nivel 0, no nacidos de nuevo. Nivel 1, recién nacidos en Cristo. Nivel 2, niños en Cristo. Nivel 3, jóvenes. Nivel 4, padres. Por eso debemos practicar estas bases del crecimiento en Cristo para crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús hasta reproducirnos en otros.